Me llamo Martín. Vivir en Guadalupe siempre me pareció sencillo, casi mecánico. Mi vida estaba armada sobre horarios fijos y recorridos repetidos, como si eso bastara para mantener todo en su lugar. Me levantaba antes de que amaneciera del todo, preparaba café fuerte en la misma taza de siempre y salía sin hacer ruido para no despertar a Elena ni a los niños. El trayecto al trabajo era idéntico cada día, con los mismos semáforos, las mismas bardas grafiteadas y el mismo tráfico pesado rumbo a Monterrey. Esa repetición me daba tranquilidad. Sentir que nada cambiaba era una forma de control. En el centro de distribución donde trabajaba como operador de montacargas, el tiempo se medía por el ruido de las máquinas y el cansancio del cuerpo. Yo conocía cada pasillo, cada tarima, cada señal pintada en el piso. Rara vez cometía errores y eso me hacía sentir útil, necesario. A la salida, regresaba a casa sin desviarme, como si ese camino recto fuera una extensión de mi responsabilidad. Llegar, cenar, dormir. Así pasaban los días, uno encima del otro, sin sobresaltos. Esa tarde de viernes no tenía nada de especial. El calor estaba más pesado de lo normal y el turno se había sentido más largo, pero nada fuera de lo común. Al salir, en lugar de tomar la avenida de siempre, reduje la velocidad al pasar frente a un bar pequeño que llevaba años ahí y al que nunca había entrado. No fue una decisión pensada. Más bien fue como si el cuerpo se hubiera adelantado a la cabeza. Me estacioné sin saber bien por qué. El lugar era sencillo, con mesas de plástico, un televisor viejo encendido y el olor mezclado de cerveza y fritanga. Pedí una sola cerveza y me senté en una esquina, observando sin participar. Me sentía ligeramente fuera de lugar, como si ese espacio no estuviera hecho para mí, pero al mismo tiempo había algo cómodo en no tener prisa. Bebí despacio, pensando en nada en particular, dejando que el ruido me rodeara sin prestarle demasiada atención. Al salir, ya de noche, noté que el aire estaba más fresco. En lugar de retomar la avenida principal, giré por una calle lateral que conocía de vista, pero que nunca usaba. Era más angosta, con menos luz y casas muy parecidas entre sí. No sentí miedo, solo una extraña sensación de estar improvisando algo que llevaba años sin improvisar. Avancé despacio, atento a no equivocarme, aunque no había razón para hacerlo. Durante ese trayecto distinto no ocurrió nada que pudiera señalar como extraño. No vi personas raras ni escuché ruidos fuera de lugar. Aún así, tuve la impresión de que el camino duró menos de lo habitual, como si hubiera llegado demasiado rápido. Pensé que era una idea absurda, producto del cansancio o de la cerveza, y no le di más vueltas. Al llegar a casa, todo estaba en su sitio. La luz del comedor encendida, el ruido normal del interior, la rutina intacta. Saludé, cené y me fui a dormir con una sensación leve de inquietud que no supe explicar. No era miedo, ni preocupación concreta, más bien una incomodidad vaga, como cuando uno siente que olvidó algo, pero no sabe qué. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces sin motivo claro, con la sensación de que el día no había terminado de acomodarse dentro de mí. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, pensé en lo insignificante que había sido ese pequeño cambio de ruta y en lo fácil que habría sido evitarlo. En ese momento todavía creía que las cosas importantes siempre se anuncian con ruido y que lo mínimo, lo casi invisible, no tiene consecuencias. A la mañana siguiente, todo parecía seguir el mismo orden de siempre, al menos en apariencia. Me vestí con prisa, todavía con el cuerpo pesado por la mala noche, y al meter la mano en el bolsillo del pantalón, sentí algo duro que no recordaba haber dejado ahí. Saqué las llaves y las vi duplicadas, 2 juegos idénticos colgando del mismo tipo de llavero sencillo. Las observé varios segundos, tratando de encontrar alguna diferencia mínima que me confirmara que no eran iguales, pero no la había. Pensé que quizá había hecho una copia tiempo atrás y lo había olvidado, aunque esa explicación no me convencía del todo. Guardé las 2 llaves
y me fui al trabajo con una incomodidad persistente, como si llevara algo ajeno encima. Durante el trayecto intenté restarle importancia al asunto, diciéndome que la memoria falla más de lo que uno acepta. Sin embargo, esa sensación no desapareció. Al llegar al centro de distribución, el ruido habitual de las máquinas no logró distraerme como de costumbre, y empecé a notar pequeños detalles fuera de lugar que antes no me llamaban la atención. Más tarde, mientras revisaba una carga, vi a un compañero sentado al fondo del almacén, apoyado contra unas tarimas, aparentemente descansando. No me sorprendió. Era común tomarse unos minutos cuando el turno se alargaba. Continué con mi trabajo y, pocos minutos después, vi a ese mismo compañero entrar por la puerta principal, saludando como si acabara de llegar. Me quedé quieto, con la certeza incómoda de haber visto algo que no encajaba, aunque nadie más pareció notar nada raro. Esa tarde, ya en casa, empecé a encontrar más cosas que no podía explicar con facilidad. En la alacena, había 2 vasos exactamente iguales a uno que recordaba haber comprado hacía poco. No estaban nuevos ni viejos, simplemente idénticos, como si siempre hubieran estado ahí. Elena mencionó de manera indirecta que últimamente yo parecía distraído, que olvidaba pequeñas cosas, y asentí sin discutir, aunque por dentro sentía que el problema no era tan simple. Conforme pasaban las horas, la duda dejó de ser un pensamiento aislado y se volvió un peso constante. Cada objeto repetido, cada momento que no cuadraba, me hacía cuestionar no solo lo que veía, sino la forma en que mi cabeza estaba procesando la realidad. Aún así, seguí adelante como si nada, convencido de que admitirlo en voz alta sería aceptar que algo dentro de mí empezaba a desacomodarse. Con el paso de los días dejé de pensar en las duplicaciones como simples errores de memoria. Empecé a notar cosas que no se parecían a nada que hubiera visto antes, presencias que no podía describir con claridad, sin sentir vergüenza de mí mismo. No eran apariciones completas, sino versiones incompletas de personas, como si les faltara peso o definición. A veces las veía de reojo en la calle o reflejadas en vitrinas, y al intentar mirarlas de frente, ya no estaban. El entorno cotidiano comenzó a sentirse frágil, como si pudiera desarmarse con un movimiento mal hecho. Había objetos que parecían no tener consistencia, sombras que no tocaban el suelo o que se proyectaban en direcciones que no tenían sentido. No reaccionaba con pánico, sino con una incomodidad profunda, una sensación constante de que algo estaba mal ajustado en el mundo, y yo era el único que lo percibía. El cuerpo empezó a pasarme factura. Me despertaba cansado, con náuseas que aparecían sin razón clara, y un dolor de cabeza que se volvía parte del día. Perdí el apetito y bajé de peso sin proponérmelo. En el trabajo cometí errores que antes me habrían parecido imperdonables, y eso me llenó de una vergüenza silenciosa que preferí guardar para mí. El tiempo dejó de sentirse continuo. Había jornadas que se me iban sin poder recordar en qué las había gastado. En casa, el ambiente también cambió. Elena empezó a decir, de forma indirecta, que yo estaba distinto al volver del trabajo, más callado, más ausente. Yo mismo sentía que algo en mí no regresaba del todo cada noche. A veces entraba y tenía la impresión de que ya había estado ahí minutos antes, aunque supiera que era imposible. Los niños me observaban con cautela, como si percibieran ese desajuste sin saber nombrarlo. La casa, que siempre había sido un lugar sólido, comenzó a parecerme extraña en pequeños detalles. Los muebles parecían levemente fuera de lugar por momentos, los pasillos un poco más largos, los sonidos distintos. No era algo constante, sino intermitente, lo suficiente para hacerme dudar de mi percepción. Me esforzaba por actuar normal, por no demostrar el miedo que empezaba a instalarse en el fondo del pecho. Las cosas que veía no se comportaban como fantasmas ni como recuerdos. Eran más bien restos, fragmentos de algo que no había terminado de existir o que ya no encajaba en este lado. Esa idea me vino sin que yo la buscara, como una conclusión incómoda que se imponía sola,
Sentía que esas presencias ocupaban el mismo espacio que nosotros, pero sin tocarlo realmente, como si estuvieran desfasadas. Con el tiempo, la noción de estar perdiendo la cordura dejó de ser la explicación más aterradora. Empecé a pensar que tal vez no era yo el que estaba fallando, sino el lugar en el que me movía, como si la realidad tuviera capas mal alineadas y yo hubiera aprendido, sin querer, a ver las costuras. Esa idea no me tranquilizaba, pero al menos le daba forma al miedo. Al final de esa etapa, ya no sabía decir con certeza cuándo empezaba un día y terminaba otro. Me acostaba con la sensación de no haber terminado algo importante y me levantaba con la impresión de llegar tarde a una cita que no recordaba. La continuidad de mi vida se había vuelto frágil y yo avanzaba en ella con la sensación constante de estar a medio paso del lugar al que pertenecía. Aquella noche regresé a casa con una sensación extraña de quietud, como si el barrio contuviera la respiración. Las calles estaban en silencio, sin música ni voces, y el alumbrado parecía más uniforme de lo habitual. Al doblar hacia mi calle, sentí una presión en el pecho, una alerta sin forma que no sabía cómo interpretar. Fue entonces cuando vi las luces encendidas, no solo en mi casa, sino también en la de al lado, con la misma intensidad y el mismo patrón. Me detuve unos metros antes y observé con atención. Las dos fachadas eran idénticas, demasiado parecidas para ser una coincidencia. A través de las ventanas vi a mi familia sentada a la mesa, realizando gestos cotidianos, movimientos que conocía de memoria. No había diferencia visible, ningún detalle que me indicara cuál era el lugar correcto. El miedo no llegó como un sobresalto, sino como una parálisis lenta que me dejó sin reacción. Intenté razonar, buscar un punto de referencia, algo mínimo que rompiera la simetría. Cuanto más lo hacía, más se cerraba la posibilidad de una respuesta clara. Entendí que permanecer ahí, dudando, también era una forma de elegir. La certeza de que ese momento no tendría explicación después me hizo avanzar, impulsado más por cansancio que por decisión. Entré a una de las casas sin saber en qué instante crucé un límite. Todo funcionó como debía funcionar. La rutina siguió su curso. Los días se acomodaron y el mundo volvió a sentirse estable, al menos en la superficie. Sin embargo, desde ese momento, algo quedó mal colocado dentro de mí, como una pieza que encaja, pero no pertenece a ese mecanismo. Con el paso del tiempo empecé a notar pequeños detalles que no podía compartir con nadie. Objetos que aparecían sin recuerdo de haberlos adquirido, recuerdos que yo tenía y que los demás no reconocían. No eran grandes diferencias, sino fallas sutiles que se acumulaban y me recordaban que algo no había quedado del todo bien. Ahora escribo esto porque necesito dejar constancia de lo ocurrido, aunque nadie más lo crea. Sigo con mi vida, trabajo, familia y rutinas, pero con la certeza silenciosa de que la travesía no tuvo un momento claro, ni una señal evidente. A veces pienso que sigo buscando la otra casa, no en la calle, sino en la sensación persistente de estar ocupando un lugar que ya estaba habitado antes de que yo llegara. Soy Marieta. Vivo en Guadalupe, Nuevo León, en una casa sencilla que mi esposo Javier y yo fuimos arreglando poco a poco. No es una casa vieja, pero tampoco es nueva, y como muchas de por aquí, tiene detalles que uno aprende a tolerar con el tiempo. Uno de esos detalles siempre fue la caja de agua del patio, baja, de plástico grueso, colocada casi al fondo, junto al lavadero. Desde que llegamos, hacía ruidos raros, sobre todo cuando se llenaba o cuando bajaba la presión, así que jamás le di demasiada importancia. Todo empezó de manera muy discreta, tanto que durante los primeros días pensé que solo estaba más sensible al silencio de la noche. Me despertaba sin saber por qué, con esa sensación de haber escuchado algo justo antes de abrir los ojos. Al quedarme quieta en la cama, podía distinguir un sonido suave que venía del patio, como si el agua se moviera lentamente dentro del tanque, aun cuando nadie había usado ninguna llave en horas.
Al principio traté de convencerme de que era normal. En esta zona, por las noches, la presión cambia mucho, y siempre escuché que los tanques hacen ruidos cuando el agua se acomoda. Aún así, había algo distinto. No era el golpe seco del plástico ni el típico burbujeo. Era un sonido más largo, irregular, casi como si alguien moviera el agua con cuidado, sin querer hacer ruido. Me levantaba despacio, caminaba hasta la cocina y miraba hacia el patio por la ventana. Todo estaba oscuro, quieto, igual que siempre. La tapa del tanque estaba bien puesta, el patio seco, sin señales de fuga. En cuanto me quedaba observando, el sonido desaparecía por completo, como si nunca hubiera existido. Regresaba a la cama con una mezcla de alivio y vergüenza por haberme asustado sola. Lo inquietante era que, al rato de acostarme de nuevo, el sonido regresaba. No más fuerte, no más claro, pero sí constante. Me daba la impresión de que el ruido esperaba a que yo dejara de prestarle atención para volver. Me quedaba escuchando con el corazón acelerado, preguntándome si realmente estaba oyendo algo o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Durante el día no había nada extraño. El agua salía normal, el tanque se veía igual de siempre y el patio no mostraba ningún problema. Yo seguía con mi rutina, limpiando, lavando ropa, preparando la comida, pero en el fondo de mi mente ya estaba esa incomodidad, como una pequeña espina que no se va, aunque uno trate de ignorarla. Las noches empezaron a hacerse pesadas, no por miedo abierto, sino por esa sensación constante de alerta. Me descubría escuchando el silencio, esperando el momento exacto en que el tanque volviera a hacer ese movimiento suave. A veces pensaba que, si el ruido hubiera sido más fuerte, habría sido más fácil explicarlo. Pero así, tan bajo y persistente, me dejaba con más dudas que respuestas. Poco a poco dejé de salir al patio cuando oscurecía. No me lo prohibí de manera consciente, simplemente ya no me nacía hacerlo. Algo en mí prefería mantener distancia, como si acercarme de noche al tanque fuera cruzar un límite que todavía no entendía, pero que mi cuerpo parecía reconocer antes que mi cabeza. Con el paso de los días, empecé a notar que mi atención se iba siempre al tanque, incluso cuando no quería. Bastaba con estar lavando ropa en el patio o barriendo cerca para sentir esa necesidad incómoda de mirar hacia la tapa, como si esperara encontrar algo distinto. Al principio no veía nada fuera de lugar, pero la sensación de que algo ahí estaba cambiando no se me quitaba. Una mañana, al destapar la caja para revisar el nivel del agua, me quedé observando más tiempo del normal. La superficie no estaba completamente quieta. Se movía muy despacio, formando ondulaciones suaves, aun cuando nadie había abierto llaves en la casa. Pensé que tal vez se trataba de aire en los tubos o de algún ajuste de presión, aunque en ese momento no se escuchaba ningún ruido. Mientras seguía mirando, aparecieron pequeñas burbujas que subían desde el fondo. No era un burbujeo normal, de esos que se dispersan rápido. Las burbujas parecían buscar un orden, juntándose en líneas torcidas que se deshacían y volvían a formarse. Sentí un vacío en el estómago, pero me obligué a no sacar conclusiones apresuradas. Cerré la tapa con más fuerza de la necesaria y me alejé del tanque. Me dije que estaba cansada, que tal vez la luz del sol y el reflejo del agua me estaban engañando. Pasé el resto del día tratando de no pensar en eso, aunque cada vez que cruzaba el patio, sentía una presión en el pecho difícil de explicar. Al día siguiente volví a verlo. Esta vez fue al caer la tarde, cuando el patio estaba en silencio. Al destapar el tanque, las burbujas aparecieron casi de inmediato. No formaban letras claras, pero sí figuras que se repetían, como si intentaran parecerse a algo conocido. Mi mente se resistía a aceptar lo que mis ojos estaban percibiendo. Empecé a sentir miedo de mí misma, más que del tanque. Pensaba que tal vez estaba imaginando cosas, que el encierro y la rutina me estaban afectando. No le conté a nadie, ni a mi esposo ni a las vecinas. La vergüenza de admitir que veía cosas en el agua me parecía peor que guardar silencio.
Las noches se volvieron más tensas. Ya no solo escuchaba los movimientos dentro del tanque, sino que al cerrar los ojos recordaba las formas que había visto durante el día. Me costaba dormir, y cuando lo lograba, despertaba con la sensación de que algo quería llamar mi atención y no sabía cómo hacerlo. Con el tiempo entendí que no era algo que pudiera ignorar para siempre. Cada nueva forma en la superficie del agua parecía un intento más claro de comunicación. Y aunque todavía no comprendía qué estaba pasando, supe que el tanque había dejado de ser solo un problema de la casa. Algo ahí estaba tratando de decirme algo, y yo aún no estaba preparada para escucharlo. La decisión de vaciar el tanque no vino de golpe. Fue más bien una forma de convencerme de que todo tenía una explicación sencilla. Pensé que tal vez había suciedad acumulada, alguna falla interna que provocaba esos movimientos extraños. Una mañana, aprovechando que estaba sola en casa, abrí el registro con la idea de dejar correr el agua hasta el final y limpiar después con calma. Al principio todo sonó normal. El agua bajaba con ese ruido constante que siempre hace cuando se vacía un tanque. Pero conforme el nivel descendía, el sonido cambió. Se volvió más lento, más pesado, como si algo se resistiera a irse. Me quedé parada, observando, con una incomodidad que me subía por el pecho y no me dejaba respirar tranquila. Fue entonces cuando la superficie empezó a moverse de una manera distinta a las veces anteriores. Las burbujas aparecieron con más fuerza, agrupándose de forma clara. Ya no eran solo líneas sin sentido. Reconocí formas que mi mente no pudo seguir negando. No era un ruido ni un reflejo. Era un mensaje torpe pero insistente que giraba siempre alrededor de la misma idea. Una súplica silenciosa para que no dejara el tanque vacío. Sentí miedo, pero también algo parecido a culpa, aunque no entendía por qué. Cerré el registro de golpe, con las manos temblando, y me alejé del tanque como si hubiera hecho algo mal. Me senté en la cocina tratando de calmarme, con el corazón acelerado y una sensación extraña de haber sido observada desde un lugar que no podía ver. Ese mismo día busqué a una vecina que llevaba muchos años viviendo en la cuadra. No le conté todo. Solo le mencioné que el tanque de la casa hacía cosas raras y que sentía un malestar difícil de explicar. Su reacción fue distinta a la que esperaba. No se rió ni me contradijo. Bajó la voz y me contó con evidente incomodidad algo que yo no sabía. Según ella, antes de que nosotros llegáramos, en esa casa había ocurrido una tragedia. Una niña llamada Ana, de 9 años, solía meterse al patio cuando la vivienda estaba vacía. Le gustaba jugar dentro del tanque, fingiendo que era una alberca o un escondite. Un día, otros niños más grandes, siguiendo una especie de reto absurdo, le cerraron la tapa como broma. La muerte de la niña fue tratada como un accidente. Nadie quiso profundizar demasiado y con el tiempo la historia dejó de comentarse. La casa quedó desocupada por un periodo y luego fue vendida, sin que se cambiara el tanque ni se hiciera nada especial en el patio. Al escuchar eso, sentí que todo encajaba de una forma que me dio más tristeza que alivio. Regresé a casa con un nudo en la garganta. Ya no podía ver el tanque de la misma manera. Los ruidos, las formas en el agua y la súplica cobraban un sentido que me pesaba en el pecho. Entendí que aquello no era algo que quisiera hacerme daño, sino algo que tenía miedo de desaparecer, y esa idea me acompañó desde ese día como una carga silenciosa que ya no podía ignorar. Después de saber lo que había pasado con esa niña, ya no fui capaz de volver a tocar el registro de la misma manera. No tomé una decisión inmediata ni dramática. Simplemente dejé de vaciar el tanque por completo. Empecé a cuidar el nivel del agua como si fuera parte de la rutina normal de la casa, revisándolo con más atención, evitando que se quedara bajo, asegurándome de que nunca estuviera vacío del todo. No le expliqué nada a mi esposo. Cuando preguntaba por qué el consumo de agua había cambiado o por qué evitaba hacer ciertas reparaciones, yo respondía con excusas simples, hablando de la presión, de los problemas comunes de la colonia. Él aceptó mis razones sin insistir demasiado.
Y así el tema quedó en silencio, como muchas otras cosas que no se dicen para no complicar la vida diaria. Los ruidos nocturnos no desaparecieron, pero cambiaron. Ya no me despertaban de golpe ni me hacían levantar con el corazón acelerado. Eran más suaves, más espaciados, como movimientos tranquilos del agua acomodándose. Con el tiempo, dejé de interpretarlos como una amenaza y empecé a verlos como una presencia que simplemente estaba ahí, compartiendo la casa conmigo. Las formas en la superficie del agua se hicieron cada vez más raras. Pasaban semanas sin que apareciera nada, y cuando ocurría, no transmitían urgencia ni miedo. Eran señales breves, casi tímidas, que yo prefería no observar por mucho tiempo. Me bastaba con saber que el tanque seguía lleno y que no había motivo para intervenir. Mi relación con el patio también cambió. Ya no lo evitaba, pero tampoco me quedaba ahí de noche. Mantenía una distancia respetuosa, como si entendiera que ese espacio no me pertenecía del todo. Al lavar o barrer, procuraba no hacer ruido innecesario cerca del tanque, sin saber exactamente por qué, solo porque así me sentía más tranquila. Con el paso de los meses, acepté que esa presencia formaba parte de la casa, igual que las grietas en las paredes o los ruidos de las tuberías. No se manifestaba de forma violenta, ni pedía nada más que permanecer. Pensar en eso me producía una tristeza profunda, pero también una extraña sensación de responsabilidad que nunca había buscado. Hasta hoy, no he vuelto a cerrar el registro por completo. Incluso en épocas en que el agua escasea y los vecinos vacían sus tanques, yo me las arreglo para mantener el mío con algo de agua. Cada vez que alguien sugiere cambiarlo o revisarlo a fondo, siento un peso en el pecho que no sé cómo explicar. Vivo sabiendo que no estoy sola del todo en esta casa, y aunque esa idea podría parecer aterradora, para mí se volvió parte de lo cotidiano. El tanque sigue ahí, lleno, silencioso la mayor parte del tiempo, y yo sigo cuidándolo, convencida de que mientras el agua permanezca, aquello que quedó atrapado en ella no tendrá que desaparecer otra vez. Hola, me llamo Julián. Llegué a ese departamento en Guadalupe en un momento en el que mi vida estaba reducida a números, fechas de pago, intereses acumulados, horas extra que no existían. El divorcio me había dejado con la sensación de haber llegado tarde a todo, incluso a mis propios errores. Trabajaba como portero en un edificio cercano a la avenida Pablo Olivas, un empleo estable, de esos que no hacen ruido pero tampoco perdonan fallas. Perderlo no era opción. Por eso, cuando vi el anuncio de renta a un precio ridículamente bajo para la zona, no me permití hacer demasiadas preguntas. El edificio era antiguo, de esos que parecen haber sido construidos cuando la ciudad todavía no tenía prisa. Pasillos angostos, luz amarilla, paredes con marcas de humedad que nadie intentaba disimular. Desde la calle, el lugar pasaba desapercibido, aplastado entre talleres y pequeños comercios. Pensé que eso jugaría a mi favor. Menos curiosos, menos ruido, menos vida ajena filtrándose por las paredes. Lo que no imaginé fue que el silencio ahí no se parecía a ningún otro que yo conociera. El propietario fue breve y distante. Me explicó lo básico y mencionó que la inquilina anterior, una mujer llamada Doña Elvira, había fallecido meses atrás. No dio detalles, ni yo los pedí. Solo añadió, casi como quien recuerda algo sin importancia, que prefería que no moviera muchas cosas del departamento. Dijo que los muebles ya estaban ahí y que lo mejor era dejarlos como estaban. No sonó a advertencia, sino a una especie de cansancio anticipado. Al entrar por primera vez, lo que más me llamó la atención fue la falta de luz. Las cortinas eran gruesas, pesadas, de una tela oscura que apenas dejaba pasar el día. Incluso al mediodía, el departamento parecía atrapado en una hora indefinida. El aire tenía un olor viejo, no sucio, sino gastado, como ropa guardada demasiado tiempo. Los muebles no eran feos, pero estaban fuera de época,
como si el lugar se hubiera quedado detenido varios años atrás. Esa primera noche me sentí incómodo sin una razón clara. Me acosté temprano porque tenía turno nocturno al día siguiente, pero el sueño no llegaba. El silencio no era total. Había un zumbido constante, casi imperceptible, que me hacía pensar en una casa que nunca descansa del todo. Cada vez que me movía en la cama, sentía que el espacio respondía de alguna manera, como si el departamento notara mi presencia. Durante los primeros días traté de convencerme de que todo era producto del cambio. Preparaba café temprano, escuchaba la radio en volumen bajo y salía a trabajar siguiendo siempre el mismo camino. Agradecía no escuchar vecinos, ni música ajena, ni discusiones. Sin embargo, al regresar, algo en el ambiente me hacía bajar la voz sin darme cuenta, como si levantarla fuera una falta de respeto que no sabría explicar. Había momentos en los que tenía la sensación de no estar solo, pero no en un sentido concreto. Era más bien la impresión de estar ocupando un lugar que seguía teniendo dueño. No veía nada extraño, no escuchaba pasos claros, pero me movía con cuidado, evitando tocar cosas que no necesitaba usar. Incluso dejaba mis pertenencias siempre en el mismo sitio, como si el desorden pudiera provocar algo. Con el paso de los días, empecé a hacer pequeños cambios, más por necesidad que por gusto. Abrí cajones para guardar mis cosas, moví una silla para tener más espacio y enderecé un cuadro torcido que me daba una extraña ansiedad cada vez que lo veía. Nada importante, nada que alterara de verdad el lugar. Aún así, había una sensación persistente de estar tocando algo que no debía, como cuando uno entra a una casa ajena y se mueve con torpeza. La primera vez que noté algo fuera de lugar fue una mañana antes de irme al trabajo. Dejé una gaveta abierta de la cómoda del cuarto porque iba con prisa. Al volver, ya entrada la noche, estaba cerrada, exactamente como el primer día. Pensé que había sido yo mismo, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. No le di importancia, aunque esa duda se me quedó clavada durante horas. Días después ocurrió lo mismo con un cuadro. Lo había movido unos centímetros para limpiar la pared y al regresar lo encontré de nuevo alineado, como si nunca lo hubiera tocado. No sentí miedo inmediato, sino una especie de vergüenza absurda, como si alguien hubiera corregido un error mío en silencio. Empecé a revisar 2 veces lo que hacía, tratando de recordar cada movimiento para no confundirme. La situación cambió el día que decidí abrir las cortinas. Era sábado, estaba en casa y necesitaba luz. Apenas corrí la tela. Una corriente fría me recorrió el cuerpo, completamente fuera de lugar para el clima de Guadalupe. No fue un escalofrío normal, fue una sensación seca, directa, como si el aire me rechazara. En ese mismo instante creí escuchar pasos leves en el pasillo del edificio, avanzando y deteniéndose. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Esa noche el departamento se sintió distinto. El silencio se volvió más denso y empecé a notar sonidos que antes no estaban ahí. Cerca de la puerta del cuarto se escuchaba una respiración baja, irregular, como si alguien estuviera parado del otro lado sin atreverse a entrar. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento, esperando que se detuviera. No ocurrió. La respiración siguió hasta que el cansancio me venció. Al despertar, no encontré nada fuera de lo normal. Las cortinas estaban cerradas otra vez, aunque recordaba haberlas dejado abiertas. No quise pensar demasiado en eso. Me repetí que debía concentrarme en lo importante: trabajar, pagar las deudas, seguir adelante. Aún así, ese día salí del departamento con una presión en el pecho que no me abandonó en todo el turno. A partir de entonces, empecé a sentir que cada cosa que movía era observada. No veía a nadie, no escuchaba voces, pero había una corrección constante, silenciosa, que se imponía sin violencia. Los objetos volvían a su sitio. El orden original se restauraba como si mi presencia fuera apenas una interrupción temporal. El miedo llegó de forma lenta, sin sobresaltos. No fue un golpe, sino una acumulación.
Me descubrí evitando tocar ciertas cosas, pasando de largo por algunos rincones y caminando con cuidado dentro de mi propio departamento. Entendí que no se trataba de imaginación ni de estrés. Algo ahí marcaba límites, y yo estaba aprendiendo, a la fuerza, donde no debía cruzar. Las noches empezaron a volverse pesadas, no por el cansancio del trabajo, sino por lo que soñaba. Siempre era lo mismo. Una mujer de pie frente a la ventana, completamente inmóvil, con las cortinas cerradas. No veía su rostro, solo la forma rígida de su cuerpo, como si llevara horas ahí, esperando algo que nunca llegaba. Despertaba con el corazón acelerado y una tristeza profunda que no sabía de dónde venía, como si al abrir los ojos hubiera perdido algo importante. Con el paso de los días, mi cuerpo empezó a resentir esa falta de descanso. Me sentía irritable, torpe, olvidaba cosas simples. En el trabajo cometí errores pequeños que antes no tenía, y eso me llenaba de miedo, porque sabía que no podía darme el lujo de fallar. Aún así, lo peor ocurría al volver al departamento, cuando el aire parecía más espeso y el silencio me recibía como si llevara horas acumulándose. La comida comenzó a echarse a perder de una forma extraña. El pan amanecía duro aunque lo hubiera comprado la noche anterior. La leche tenía un sabor agrio antes de tiempo, y la fruta mostraba manchas oscuras que no recordaba haber visto. No era pobreza ni descuido, era como si el departamento rechazara lo nuevo. Empecé a comer menos, casi por rutina, sin ganas. A ese deterioro se sumó un olor antiguo que aparecía sobre todo al caer la noche. Era una mezcla de ropa guardada, medicamentos viejos y algo más difícil de identificar, un fondo amargo que se metía en la nariz y no se iba. Abría la puerta, ventilaba lo poco que podía, pero el olor regresaba, como si saliera de las paredes mismas. La sensación de estar siendo observado se volvió más clara, no constante, pero sí presente en momentos específicos, sobre todo cuando pensaba en cambiar algo del lugar. Cada vez que miraba las cortinas con la intención de quitarlas, sentía una presión en la nuca, una incomodidad física que me hacía desistir sin saber por qué. Era una advertencia sin palabras. Un día reuní el valor para intentar cambiar las cortinas del cuarto. No soportaba más la oscuridad ni los sueños. Al retirarlas, encontré marcas profundas en la pared, justo detrás de donde colgaban. No eran manchas ni golpes, eran surcos, marcas de uñas clavadas con fuerza en el yeso, repetidas una y otra vez en el mismo punto. Me quedé mirándolas sin poder moverme, con un nudo en la garganta. Ahí entendí que doña Elvira no era solo un nombre mencionado de pasada. El departamento llevaba su presencia impresa de una forma que iba más allá de los muebles. No sentí un terror inmediato, sino una certeza pesada, como si algo encajara por fin. Ese lugar no estaba vacío cuando yo llegué. Después de ver las marcas en la pared, dejé de resistirme. No hubo una decisión clara ni un momento de valentía. Fue más bien un cansancio profundo, una aceptación que llegó sola. Entendí que seguir forzando cambios solo empeoraría las cosas. Esa misma noche volví a colgar las cortinas, cubriendo con cuidado cada ventana, como si al hacerlo estuviera reparando algo que había roto. Al día siguiente devolví todo a su lugar original. Acomodé los muebles exactamente como los había encontrado. Alineé los cuadros y dejé libres los espacios que nunca había usado. Mientras lo hacía, sentía una mezcla extraña de alivio y humillación, como si estuviera reconociendo que ese no era realmente mi hogar. No escuché nada, no sentí frío, pero el ambiente empezó a relajarse, de una forma casi imperceptible. Los cambios fueron sutiles, pero constantes. El olor antiguo desapareció poco a poco. La comida volvió a durar lo normal. Las noches dejaron de estar llenas de ruidos y la respiración cerca de la puerta ya no regresó. Dormía mejor, aunque los sueños seguían siendo inquietos, menos claros, como recuerdos que se van borrando con el tiempo. A partir de entonces adopté una rutina estricta. Entraba al departamento en silencio,
Encendía solo las luces necesarias y evitaba mover cualquier cosa sin motivo. Nunca volví a abrir las ventanas ni las cortinas. Aprendí a orientarme en la penumbra, a reconocer el espacio más por memoria que por vista. El lugar dejó de sentirse hostil, pero tampoco se volvió mío. Con el paso de los meses, comprendí que lo que existía ahí no buscaba hacerme daño. No había rabia ni violencia, solo una necesidad obstinada de permanecer. Doña Elvira había vivido demasiado tiempo entre esas paredes, y algo de ella se había quedado aferrado al orden, a la quietud, a la oscuridad que siempre protegió ese espacio del mundo exterior. Seguí trabajando como portero, pagando mis deudas poco a poco, aferrándome a esa estabilidad mínima que me quedaba. Nunca conté a nadie lo que ocurría en el departamento, no porque temiera que no me creyeran, sino porque sabía que explicarlo lo volvería frágil, casi ridículo. Había cosas que solo se sostienen en silencio. A veces, al llegar cansado del turno nocturno, me detenía unos segundos antes de cerrar la puerta. Sentía una presencia tranquila, atenta, como si alguien comprobara que todo seguía en su sitio. No había palabras ni reproches, solo una vigilancia constante que ya formaba parte de mi rutina. Hoy sigo viviendo ahí. Las cortinas permanecen cerradas, tal como estaban cuando llegué. No las abro, no por miedo, sino por respeto. Aprendí que ese departamento no es un espacio vacío, sino un territorio que nunca fue abandonado. Yo solo soy el huésped que entendió, a tiempo, que algunas presencias no se van cuando el cuerpo muere. Me llamo Santiago. Trabajaba como vigilante nocturno en un almacén cerca de la zona industrial de Guadalupe, y mis turnos solían extenderse más de lo que marcaba el contrato. A las 1 de la mañana, cuando por fin entregaba el radio y firmaba la salida, el cuerpo ya no respondía igual. Lo único constante en esas madrugadas era el último camión que pasaba por la avenida Juárez, el que me llevaba de regreso a casa desde hacía años. Vivía solo en una casa antigua que había sido de mi abuela, en una colonia tranquila donde todos se conocían de vista. No tenía coche, y el transporte público era parte de mi rutina desde adolescente, así que ese trayecto nocturno se volvió algo automático. Subía, pagaba, me sentaba casi siempre del mismo lado y dejaba que el cansancio me venciera mientras el camión avanzaba por las calles casi vacías. Con el tiempo aprendí a reconocer a la gente que viajaba a esa hora. Obreros de limpieza, un par de guardias como yo, una mujer que siempre llevaba una bolsa de mandado aunque ya fuera de madrugada. Por eso, una noche me llamó la atención ver a varios pasajeros que no me resultaban familiares, personas que no había visto antes en ese horario y que, sin embargo, parecían perfectamente adaptadas al silencio del viaje. Al comienzo me convencí de que no había nada extraño en ver caras nuevas. Guadalupe cambia, los horarios de trabajo se cruzan y es imposible reconocer a todos los que usan el transporte de madrugada. Aún así, con el paso de las noches, esa explicación dejó de tranquilizarme. Esas personas subían al camión y se quedaban sentadas sin hacer nada durante todo el trayecto. No revisaban el teléfono, no se acomodaban en el asiento, no mostraban señales normales de agotamiento. Cuando yo descendía en mi zona, ellos seguían ahí, inmóviles, como si el recorrido no tuviera un final claro para ellos. Hubo un detalle que me costó aceptar, incluso conmigo mismo. No fue algo inmediato, sino una certeza que se fue formando poco a poco. Sin importar dónde me sentara, siempre había alguien ocupando el asiento justo detrás de mí. Era un hombre común a simple vista, de complexión promedio, vestido con ropa oscura, sin nada que llamara la atención. Lo inquietante era que, al intentar recordarlo después, su rostro se volvía impreciso. No podía describir sus facciones, no porque estuvieran ocultas, sino porque mi mente no lograba retenerlas. Decidí cambiar de lugar varias veces para comprobar si solo era una sensación. Me senté adelante, atrás, cerca de la puerta,
incluso junto a la ventana del lado opuesto. Nada cambió. La presencia detrás de mí se repetía como una constante. No hacía falta que me tocara para que la sintiera demasiado cerca. Esa cercanía invisible me mantenía tenso, con los músculos rígidos y la atención forzada, como si algo me impidiera relajarme por completo, aun cuando el cansancio del turno pedía lo contrario. Empecé a bajar del camión con una sensación rara en el pecho, una mezcla de alivio y ansiedad. Me sorprendía volteando a ver si ese hombre descendía también, pero nunca lo hacía. Al día siguiente, cuando recordaba el trayecto, los detalles se me escapaban, como si hubiera dormitado, aunque sabía que no había cerrado los ojos. A pesar de todo, seguí usando ese camión. El trabajo no daba margen para caprichos, y yo mismo me decía que estaba exagerando, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me repetía que no había pasado nada concreto, nada que pudiera señalar como una amenaza real. Sin embargo, cada madrugada, al subir al último camión de la Avenida Juárez, tenía la sensación incómoda de estar entrando en algo que ya no controlaba del todo, como si el trayecto que conocía de memoria hubiera empezado a desviarse sin que nadie más pareciera notarlo. Con el paso de las noches, el trayecto empezó a sentirse distinto, aunque al principio no supe explicar por qué. No era algo evidente, no hubo un cambio brusco ni una señal clara. Simplemente, en ciertos puntos, el camión comenzaba a reducir la velocidad donde antes no lo hacía, como si el conductor reconociera paradas que yo no recordaba haber visto nunca. La primera vez que ocurrió, pensé que se trataba de una confusión mía. El camión se detuvo en una esquina mal iluminada, sin señalización, sin banca, sin anuncio alguno. Aún así, 2 pasajeros se levantaron y bajaron con total naturalidad, caminando hacia una calle estrecha que se perdía entre casas viejas y bardas descascaradas. Nadie más pareció encontrarlo extraño. Empecé a prestar más atención a las calles cuando eso sucedía. Eran vialidades que no coincidían con el Guadalupe que yo conocía desde niño. No había comercios, ni ruidos de televisión, ni perros ladrando. Las casas se veían antiguas, algunas con portones oxidados, otras con ventanas tapadas, como si llevaran años sin recibir visitas. Lo más inquietante era la sensación de reconocimiento. Aunque sabía con certeza que nunca había caminado por ahí, algo en esas calles me resultaba familiar, como un recuerdo mal formado, incompleto. Esa contradicción me provocaba un nudo en el estómago, una incomodidad que se quedaba conmigo incluso después de bajar del camión. Las paradas fuera de ruta comenzaron a repetirse. No eran siempre las mismas, pero seguían un patrón parecido. Lugares silenciosos, apartados, sin referencias claras. Los pasajeros que descendían lo hacían sin prisa, sin voltearse, como si supieran exactamente a dónde iban. Los que permanecían sentados seguían inmóviles, mirando al frente. Intenté hablar del tema en el trabajo, comentarlo de forma casual durante el cambio de turno. Nadie pareció entender de qué hablaba. Algunos compañeros dijeron que ese camión siempre había seguido la misma ruta. Otros aseguraron que hacía años que no lo tomaban. Sentí que mis palabras no conectaban con la experiencia de nadie más. Cada madrugada me sentaba más tenso, con la espalda rígida y los sentidos alertas. El hombre que ocupaba el asiento detrás de mí seguía ahí, silencioso. No hacía falta voltearme para saberlo. Su presencia se había vuelto parte del trayecto, tan constante como el ruido del motor o el rechinar de los frenos. Empecé a llegar a casa con una sensación de desgaste que no era solo físico. Me costaba dormir, y cuando lo hacía, soñaba con calles que no podía ubicar en ningún mapa. Al despertar, la certeza de que algo no estaba bien me acompañaba todo el día, aunque no supiera cómo explicarlo. Aún así, seguí subiendo al camión noche tras noche, no por valentía, sino por rutina y cansancio. Me decía que todo tenía una explicación lógica, que estaba exagerando, pero en el fondo, comenzaba a sospechar que ese trayecto ya no me llevaba por el mismo Guadalupe de siempre.
Hubo una madrugada en la que desde que subí al camión, sentí que algo estaba definitivamente fuera de lugar. El ambiente era más pesado, como si el aire costara trabajo respirarlo. No se escuchaban conversaciones, ni el sonido habitual de monedas o pasos. Cada pasajero permanecía rígido, mirando al frente, y el silencio se volvía incómodo incluso para quienes estamos acostumbrados a viajar de noche. Al sentarme, revisé el celular por costumbre y noté que la hora no cambiaba. Pensé que la señal estaba fallando, pero al mirar el reloj del camión, vi que marcaba exactamente lo mismo. Pasaron varios minutos, o al menos eso sentí, y nada se movía. El tiempo parecía detenido, aunque el camión seguía avanzando con normalidad por calles cada vez menos reconocibles. Intenté fijar la vista en el exterior para no pensar en lo que estaba sintiendo, pero pronto me di cuenta de que algo no cuadraba. Las mismas luces aparecían una y otra vez, los mismos postes, las mismas sombras proyectadas sobre el pavimento, como si el camión avanzara sin realmente alejarse de un punto específico. Esa repetición empezó a romper la sensación de normalidad. El cansancio habitual se transformó en una inquietud difícil de describir, una alerta interna que me tensó los hombros y me aceleró la respiración. Un sudor frío me recorrió la espalda y el pecho se me cerró, con esa presión incómoda que aparece cuando uno sabe que algo anda mal, aunque no tenga pruebas claras. Busqué distraerme con los sonidos habituales del viaje, pero el radio dejó de cumplir su función. En lugar de música o voces conocidas, comenzó a salir únicamente estática, un ruido áspero que llenó el interior del camión. Entre ese fondo irregular empecé a percibir murmullos, fragmentos de sonidos que no lograba identificar como palabras, pero que tampoco parecían producto de una mala señal. Eran demasiado constantes, demasiado cercanos. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio estaba exagerando lo que escuchaba, pero la incomodidad seguía creciendo. Fue en medio de ese estado cuando sentí que uno de los pasajeros transmitía una idea con total claridad, sin necesidad de mirarme ni de decir nada directamente. La certeza de que ese camión no llevaba a nadie de vuelta a su casa se me impuso de golpe, como si no fuera un pensamiento propio. No hubo una frase audible, pero el mensaje fue imposible de ignorar. En ese instante, el miedo dejó de ser difuso y se volvió concreto. Comprendí que el trayecto había dejado de ser solo extraño y que algo verdaderamente grave estaba desarrollándose ante mis ojos. El pánico comenzó a ganar terreno. Sentí ganas de levantarme, de exigir que se detuviera el camión, de bajar en cualquier punto. Sin embargo, mi cuerpo no reaccionaba como debía. Permanecía sentado, con los músculos tensos, consciente de la presencia del hombre detrás de mí, más cercana que nunca, como si se inclinara hacia adelante. Miré con más atención a las personas que aún seguían sentadas y entonces lo entendí. Ya no estaba rodeado de pasajeros comunes. Eran los mismos rostros que llevaba noches viendo, los que nunca descendían, los que parecían formar parte del camión más que del viaje. Sus expresiones estaban vacías, con la mirada fija en algún punto inexistente, como si el cansancio que cargaban no fuera físico, sino algo más profundo, acumulado a lo largo de demasiado tiempo. No había en ellos rastro de inquietud, ni curiosidad, ni temor. Solo una calma pesada, resignada, la actitud de quien acepta una rutina que no puede romper. El ambiente dentro del camión se volvió aún más denso cuando noté que ninguno reaccionaba al paso de las calles ni al cambio de luces. Parecían ajenos al movimiento, como si el trayecto no avanzara para ellos. Sentí que yo era el único que todavía esperaba llegar a algún lugar, y esa diferencia me aisló por completo. En ese momento comprendí que no compartíamos el mismo destino, y que quizá tampoco compartíamos ya el mismo tiempo. Cuando el camión volvió a frenar, el sonido de los frenos no me trajo tranquilidad. Al contrario, una presión incómoda se instaló en el pecho, una certeza difícil de explicar. Todo en mi cuerpo me advertía que ese no era un punto habitual,
que el recorrido había dejado atrás algo que no se podía volver a cruzar. No vi letreros ni referencias conocidas, pero sentí con claridad que habíamos pasado un límite invisible. Fue entonces cuando entendí que, si no bajaba en cuanto tuviera la oportunidad, podía quedarme atrapado en ese trayecto indefinidamente, repitiendo el mismo recorrido una y otra vez, como ellos. El camión se detuvo de golpe en un lugar que no reconocí en absoluto. No había señalamientos, ni casas cercanas, solo un terreno amplio de tierra oscura, con restos de bardas a medio caer y hierba creciendo sin orden. La oscuridad era más profunda que en cualquier otro punto del trayecto, como si la ciudad hubiera quedado lejos de pronto. Uno a uno, los pasajeros comenzaron a bajar. No mostraban prisa ni duda. Caminaban hacia la oscuridad con pasos firmes, como si ese sitio fuera el destino que habían esperado desde el inicio. Yo bajé también, más por miedo a quedarme que por decisión propia. En cuanto mis pies tocaron el suelo, el camión cerró las puertas y se fue, dejándome solo. Durante unos segundos me quedé inmóvil, tratando de entender dónde estaba. El silencio era tan intenso que podía escuchar mi propia respiración. Sentí un temblor recorrerme las piernas y una urgencia desesperada por salir de ahí. Saqué el celular y pedí un carro por aplicación, pero varias solicitudes fueron rechazadas sin explicación. Cuando por fin alguien aceptó, el tiempo de espera se me hizo interminable. Miraba alrededor con insistencia, convencido de que no debía permanecer ahí demasiado tiempo. Al llegar el vehículo, el conductor se mostró incómodo, confundido por el lugar. No dijo nada de forma directa, pero su actitud dejaba claro que no esperaba encontrar a alguien ahí a esa hora. El trayecto hasta mi casa fue silencioso. Yo miraba por la ventana intentando reconocer calles conocidas, aferrándome a cualquier referencia que me devolviera a la normalidad. El conductor manejaba concentrado, sin preguntas, como si también quisiera terminar ese viaje lo antes posible. Al bajar frente a mi casa, sentí un alivio inmediato, pero incompleto. Entré rápido, cerré la puerta con seguro y me quedé unos minutos apoyado contra ella, tratando de controlar la respiración. Esa noche no dormí. Cada ruido me hacía pensar que algo había regresado conmigo. A la mañana siguiente, antes de intentar descansar, pasé por la avenida Juárez casi por impulso. Ahí estaba el camión, circulando como cualquier otro día, lleno de pasajeros comunes. El conductor era un hombre distinto, alguien que varias personas aseguraban conocer desde hacía años, como si siempre hubiera estado ahí. Intenté mencionar, con cuidado, lo ocurrido la noche anterior, el cambio de ruta, el otro chofer. Nadie supo de qué hablaba. No había quejas, ni reportes, ni recuerdos. Para todos, ese camión jamás había salido de lo normal. Desde entonces, no he vuelto a subir al último camión de la avenida Juárez. Prefiero caminar largas distancias o buscar cualquier otra opción. Sé que sigue pasando todas las noches, puntual como siempre, y tengo la certeza inquietante de que, tarde o temprano, alguien más va a notar que ese trayecto no siempre termina en casa. Mi nombre es Octavio. Trabajo como técnico eléctrico desde hace más de 15 años y llevo una vida bastante común en Guadalupe. No tengo esposa ni hijos, y desde hace tiempo comparto casa con mi hermano Adelir. No fue una decisión planeada, simplemente se dio cuando ambos coincidimos en que vivir juntos facilitaba los gastos y hacía más llevaderas las rutinas largas. La casa es vieja, de muros gruesos y pasillos estrechos, heredada de la familia, y aunque no es cómoda, siempre nos pareció suficiente. Adelir siempre fue distinto a mí en ciertos detalles. Donde yo prefiero lo práctico, él se aferra a las costumbres. Por eso insistió en mantener un teléfono fijo en la casa, aun cuando los dos tenemos celulares. Decía que las líneas antiguas fallaban menos, que en una emergencia siempre respondían, y que era bueno no perder del todo esas cosas. Yo nunca estuve convencido, pero tampoco discutí demasiado.
El aparato quedó en una mesita junto a la ventana, como si siempre hubiera estado ahí. Durante mucho tiempo el teléfono casi no sonó. Alguna llamada equivocada, algún vendedor insistente, nada fuera de lo normal. La casa seguía su ritmo habitual. Adelir salía a trabajar de noche. Yo entraba temprano a mis turnos, y nos cruzábamos más en silencios que en conversaciones largas. Todo era predecible, estable, sin sobresaltos. Las primeras llamadas raras comenzaron una semana cualquiera, sin una fecha que yo pueda señalar como especial. Sonaban casi siempre de noche, cuando la casa estaba en calma. Al atender, no había nadie del otro lado, solo un ruido bajo, irregular, como interferencia o respiración distante. Pensé que era un problema técnico, algo propio de una línea vieja mal mantenida, y colgaba sin darle importancia. Con el paso de los días, ese ruido empezó a cambiar. Ya no era solo estática, había pausas, como si alguien acomodara el aire antes de hablar. La primera vez que distinguí una voz, sentí un escalofrío inmediato. No fue confusión ni imaginación. Era una voz conocida, demasiado cercana, con una entonación que reconocí sin esfuerzo, aunque no quería hacerlo. La voz no decía mi nombre ni preguntaba cómo estaba. Solo repetía que había algo olvidado, algo que debía ir a buscar. El tono era firme, sin urgencia, como si se tratara de una tarea pendiente que yo estaba evitando. Esa forma de insistir me resultó más inquietante que cualquier amenaza directa. Colgué con una sensación pesada en el pecho. Intenté explicarme que el cansancio y la rutina podían provocar asociaciones extrañas, que una voz parecida no significaba nada por sí sola. Aún así, esa noche me costó dormir. Cada sonido de la casa parecía amplificado, como si el silencio mismo estuviera atento. Al día siguiente no comenté nada con Adelir. Me limité a seguir con mi trabajo, convencido de que lo mejor era ignorar el asunto. Sin embargo, algo había cambiado. Cada vez que miraba el teléfono fijo, tenía la impresión de que no era un simple objeto, sino un punto abierto, esperando. Y supe, sin poder explicarlo del todo, que esa llamada no había sido un error aislado, sino el inicio de algo que apenas empezaba a moverse. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo quedaría ahí. Me repetía que las líneas antiguas fallan, que las voces se distorsionan, que uno termina oyendo lo que no está. Aún así, el teléfono volvió a sonar, siempre en momentos en los que la casa estaba en silencio. Cuando atendía, la voz regresaba con la misma calma insistente, recordándome que había algo pendiente, algo que no debía seguir ignorando. Con el tiempo, el mensaje dejó de ser tan vago. La voz empezó a mencionar un lugar específico, una calle antigua de Guadalupe que conozco desde niño. No daba detalles completos, solo referencias sueltas, como si esperara que yo las completara solo. Bastó escuchar el nombre de esa calle para que me recorriera una sensación incómoda, una mezcla de vergüenza y nervios que no supe controlar. Ese lugar formaba parte de una etapa que siempre preferí no tocar, no porque fuera especialmente trágica, sino porque estaba cargada de cosas mal dichas y decisiones apresuradas. Al reconocer el sitio, sentí que alguien estaba metiendo la mano en un cajón que yo había cerrado a propósito. La voz no explicaba nada, solo insistía en que ahí había quedado algo olvidado. Después de varias noches así, decidí contarle a Adelir lo que estaba pasando. No entré en demasiados detalles al principio, esperando que reaccionara con escepticismo. Para mi sorpresa, no se rió ni restó importancia. Escuchó con atención, con ese gesto serio que ponía cuando algo le preocupaba de verdad. Dijo que las coincidencias rara vez lo eran y que ignorar ciertas cosas solo las hacía regresar con más fuerza. Poco después, Adelir me confesó que también había recibido llamadas, no en el teléfono fijo, sino en su celular. La misma voz, el mismo pedido. Esa revelación me heló la sangre. Ya no se trataba de una falla doméstica ni de una obsesión personal. Algo nos estaba buscando a los dos,
usando un canal distinto para cada uno. Intenté disuadirlo. Le expliqué que no teníamos por qué responder, que remover el pasado solo traía problemas. Sentí la necesidad urgente de protegerlo, aunque no sabía bien de qué. Adelir, sin embargo, estaba convencido de que enfrentar aquello era la única forma de que las llamadas cesaran. Decía que dejar las cosas a medias siempre cobra su precio. La tensión entre nosotros se volvió silenciosa pero constante. No discutíamos, pero el ambiente en la casa se volvió pesado. Cada timbrazo, cada vibración de un celular nos ponía en alerta. Empecé a dormir mal, despertándome con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad del pasillo. Una noche, la voz fue más precisa. Mencionó un número aproximado, una referencia clara que no dejaba lugar a dudas. Adelir me miró en silencio, como esperando que yo dijera algo. Yo sentí un nudo en la garganta, consciente de que ese era el punto en el que todo podía cambiar. Al final, fui yo quien decidió no ir. Algo dentro de mí se negó de forma tajante. Adelir no dijo nada en ese momento, pero supe que ya había tomado su propia decisión. Esa certeza me acompañó el resto de la noche, junto con la sensación amarga de que, aunque compartíamos el mismo origen, no íbamos a enfrentar aquello del mismo modo. Adelir se fue una mañana cualquiera, sin hacer ruido ni despedidas largas. Dijo que iba a resolver un pendiente y que no tardaría. No cargaba nada especial, solo lo de siempre, como si se tratara de un trámite más. Yo lo vi salir desde la cocina con una sensación pesada en el pecho que no supe explicar. No intenté detenerlo otra vez, quizá porque ya sabía que no iba a escucharme. Las horas pasaron despacio ese día. Revisé el celular varias veces sin motivo real, esperando ver su nombre en la pantalla. Al principio me dije que estaba exagerando, que el trabajo nocturno lo había acostumbrado a horarios irregulares. Aún así, cuando cayó la tarde y no hubo noticias, la inquietud empezó a tomar forma. Intenté llamarlo por la noche. El teléfono sonó hasta cortarse. Volví a marcar con el mismo resultado. No dejé mensajes ni insistí demasiado, tratando de no alimentar el miedo. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces, caminé por la casa, revisé la puerta, como si eso pudiera cambiar algo. Al día siguiente fui a su trabajo. Nadie sabía darme una respuesta clara. Me dijeron que no se había presentado al turno y que tampoco había avisado. Escuchar eso me dejó vacío por dentro. Adelir no era de desaparecer sin decir nada. Siempre avisaba, siempre cumplía. Las horas siguientes se volvieron confusas. Llamé a conocidos, a familiares, pregunté sin entrar en detalles. Algunos prometieron ayudar, otros solo guardaron silencio incómodo. Yo evitaba mencionar las llamadas, convencido de que hacerlo me haría ver responsable de algo que no podía explicar. Pasaron los días y la ausencia se volvió oficial. Se revisó el lugar al que había ido, esa casa vieja en la calle mencionada por la voz. Estaba cerrada, polvosa, sin señales de movimiento reciente. Los vecinos no recordaban haber visto a nadie entrar. Todo parecía normal, demasiado normal. Esa normalidad fue lo que más me afectó. No había rastros, ni violencia, ni indicios claros de un accidente. Adelir simplemente había dejado de estar. La casa se volvió más grande, más silenciosa. Su cuarto quedó intacto, con sus cosas en el mismo lugar, como si fuera a volver en cualquier momento. La culpa empezó a instalarse de forma lenta pero constante. Me preguntaba si habría cambiado algo de haber ido con él, o de haberlo detenido con más firmeza. Cada recuerdo se convertía en una pregunta sin respuesta. Comer, dormir, trabajar, todo se volvió mecánico. Con el paso de las semanas, el miedo inicial se transformó en una sensación más fría. No sabía a quién temerle ni a qué. Solo tenía claro que Adelir había seguido algo que yo me negué a enfrentar, y que esa decisión nos había separado de una forma definitiva. Aunque nadie lo decía en voz alta, yo sentía que aquello no había terminado.
Solo estaba esperando el siguiente movimiento. Hice lo que tenía que hacer y reporté la desaparición de Adelir en una delegación de policía. Di mi declaración completa, pero omití las llamadas extrañas que habíamos estado recibiendo con voces de gente muerta. ¿Quién iba a creer algo así? Solo mencioné que mi hermano había recibido una llamada en la que le decían que debía ir a cierto lugar y que, después de eso, desapareció. La policía abrió una investigación, solicitó los registros y levantó el sigilo telefónico, pero no encontró nada. No había ningún rastro de esa llamada, ningún registro en las líneas. Con el paso de los días, el caso fue quedando estancado, sin avances reales. Llegó un momento en que el investigador me dijo, de manera directa, que sin más pistas ni indicios de un delito, no había mucho más que pudieran hacer. En ese instante, sentí que todo el peso me caía encima y ya no pude sostenerme. Ahí fue cuando me derrumbé. Después de la desaparición de Adelir, el teléfono fijo volvió a cobrar una presencia incómoda en la casa. Al principio no sonaba, pero yo no podía dejar de mirarlo, como si esperara algo. Cuando finalmente volvió a timbrar, sentí un vacío inmediato en el estómago. Atendí sin pensarlo, más por inercia que por valor, y lo que escuché me dejó inmóvil. La voz era la de mi hermano. No tuve que esforzarme para reconocerla. Sin embargo, había algo mal en ella. El tono, la cadencia, la manera de ordenar las palabras no eran las suyas. Era como si alguien estuviera usando su voz del mismo modo en que antes había usado otra. No había emoción, ni urgencia, solo la misma insistencia tranquila de siempre. La voz repetía que todavía había algo olvidado, que ahora me tocaba a mí ir a buscarlo. No mencionaba a Adelir ni explicaba nada. Hablaba como si la ausencia no existiera, como si todo siguiera un orden lógico que yo debía aceptar. Colgué con las manos frías, consciente de que algo había cruzado una línea que ya no podía deshacerse. Esa misma tarde pedí que cortaran la línea fija. No quise explicaciones ni alternativas. Cuando confirmaron que el servicio quedaría suspendido, sentí un alivio momentáneo, casi ridículo. Descolgué el teléfono, lo envolví en una bolsa y lo tiré lejos de la casa, convencido de que así cerraba ese canal. Durante unos días el silencio regresó. La casa seguía vacía, pero al menos no había timbres ni ruidos extraños. Empecé a creer que había hecho lo correcto, que todo había dependido de ese aparato viejo. Me obligué a retomar la rutina, aunque cada noche me costaba más conciliar el sueño. La primera llamada al celular llegó de un número desconocido. No atendí. Luego vino otra y otra más, siempre en horarios distintos. Cuando finalmente contesté, no hubo palabras, solo un ruido bajo, familiar. No hizo falta más para entender de dónde venía. Desde entonces, las llamadas continúan. A veces se cortan antes de que pueda reaccionar. Otras veces dejo que suenen hasta el final, mirando la pantalla como si fuera algo ajeno a mí. Ya no intento bloquear los números. Siempre aparece uno nuevo. No he ido al lugar que mencionan. Sé exactamente dónde queda y cómo llegar, pero algo dentro de mí se niega. Entendí que no se trata de un objeto ni de un sitio, sino de una tarea que alguien quiere que continúe. Y mientras yo siga aquí, atendiendo o no, la línea va a seguir abierta, esperando que alguien más de la familia decida cruzarla.